Oh, mis amados del Señor, en esta tarde, con la ayuda de nuestro bendito Dios, vamos a continuar con nuestra serie acerca de la piedad cristiana. Y ya la anterior semana habíamos comenzado con un pasaje de las Escrituras, ¿no? El cual, ya les voy adelantando, va a ser expuesto en el último sermón de esta serie. Pero lo vamos a ir leyendo durante cada uno de los sermones. Y por favor, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo, al capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Romanos 12, 1. Y dice así la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este pasaje, hermanos, yo quiero que lo vayan memorizando y lo vayan guardando en sus corazones para que al momento en el cual vayamos a meditarlo, pues podamos encontrar más riqueza en esa mina de diamantes, por decirlo así, que es la palabra del Señor. Y brevemente me gustaría dar un resumen de lo que vimos la semana pasada. Comenzamos definiendo qué era la piedad, ¿no? Justamente el anterior sermón era la introducción a la piedad cristiana. Y empezábamos desde lo general hasta lo específico, ¿verdad? Y empezábamos hablando acerca de las dos direcciones de la piedad, ¿verdad? De la piedad divina, es aquella que el Señor muestra su misericordia para con sus criaturas por medio de Cristo. Y vimos acerca de la piedad humana, que tiene que ver plenamente con el temor al Señor, ¿no? Luego vimos acerca de dónde es el lugar de la piedad. Y ahí equiparamos, ¿recuerdan? Balanceamos la situación. Que la teología, es decir, el conocimiento de Dios que nosotros obtenemos por medio de las Sagradas Escrituras, debe ir de la mano, ¿no? Y debe estar perfectamente balanceada con la piedad. Y dijimos que en la medida en que conocemos al Señor por medio de la revelación especial de la palabra del Señor, debe ser enteramente proporcional, y justamente nos pusimos medio matemáticos en ese momento, ¿no? Enteramente proporcional a la medida que practicamos la piedad, es decir, el temor al Señor. Un desbalance entre estas dos medidas, dijimos que es pecado, ¿no? Por un lado va a haber presunción y orgullo, y por el otro lado va a haber ignorancia, ¿no? Luego ya nos íbamos un poquito más, ¿no? Específicamente a qué es la piedad. Y bueno, definimos la piedad como la doctrina puesta en acción, vivida y practicada, ¿sí? Era eso, así de sencillo. O también habíamos puesto este nombre, no nosotros, sino que también nuestros hermanos desde los reformadores, ¿no? Llevaban este término del cristianismo experiencial. Vivir realmente aquello que hablamos y aquello que decimos creer, pero no solamente una vivencia tosca, sino una vivencia en la comunión de Cristo. Luego vimos acerca de la importancia de la piedad, y vimos que es muy importante porque, número uno, refleja la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona, y que claramente por medio de ese reflejo esta persona va a dar gloria a su Señor. Por eso es importante la piedad, ¿sí? Y luego finalmente vimos cuál era el fin supremo de la piedad. Y ahí nos deleitábamos con el sol y deo gloria, ¿no? Justamente vimos cómo el Señor planificó todo y por medio de Cristo, no por medio de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿no? Nosotros podemos vivir piadosamente delante del Señor. Y de esa forma, pues, nos lleva al fin supremo del ser humano, ¿no? Que es glorificar y gozar del Señor para siempre. La sesión anterior concluimos con una frase, ¿no? Que hemos dicho de que solamente un hombre regenerado que ha nacido de nuevo puede ser piadoso. Ahora pues nos vamos a enfocar en explicar en qué basamos dicha afirmación,
que solo el cristiano puede ser piadoso. ¿Sí? Y para ello nos vamos a ir a la raíz misma de la doctrina de la piedad, a saber, la unión mística con Cristo, de donde la piedad toma su sentido más estricto. ¿Sí? El sermón del día de hoy, en nuestra segunda sesión de esta serie sobre la piedad cristiana, titula La raíz de la piedad en la unión mística con Cristo. La raíz de la piedad en la unión mística con Cristo. Bien, el día de hoy vamos a tener un solo punto en esta tarde, pero claramente ese punto se va a ir desglosando, ¿sí? Se va a ir desglosando, y luego vamos a revisar a la luz de este punto el concepto de piedad una vez más. Entonces, vamos a nuestro punto de la tarde, que es la unión mística con Cristo. Quiero que leamos dos pasajes en la palabra del Señor brevemente. Yo voy a leer por ustedes, presten atención por favor. Juan capítulo 15, versículo 5, dice la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El otro pasaje que quiero que leamos es Gálatas 2:20, que dice la palabra del Señor: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, quiero comenzar con una pregunta en esta tarde. Las primeras veces que nos compartieron el Evangelio, ¿sí?, a la mayoría de nosotros, fue en un contexto en el cual tal vez nos hicieron repetir una oración, ¿verdad? O nos dijeron que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Bien, yo quiero preguntarte, ¿qué te has imaginado en ese momento? ¿Qué has pensado? ¿Que Cristo mismo vendría así, o sería chiquitito y vendría? ¿O qué has pensado? Quiero que seas sincero contigo en esta tarde. ¿Qué has pensado? Y quiero justamente aclarar esto, porque muchos cristianos no tienen en claro cómo es que estamos unidos a Cristo. ¿De qué forma estamos unidos a Cristo? ¿Sí? Y esta doctrina de la unión mística con Cristo nos va a explicar, no nos va a revelar, porque desde ya les confieso, y bueno, la misma palabra utilizada aquí, ¿no?, nos muestra de que es una unión mística. Es algo, es como justamente Joel Beeke dice en su libro, es uno de los misterios más grandes del Evangelio, que no se sabe. Y bueno, más allá de Joel Beeke, el mismo Señor Jesucristo, cuando habla con Nicodemo en Juan 3, le dice, ¿no?, de que el que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿no? Viene de allá, más no sabes de dónde viene, pero así es el que es nacido del Espíritu, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entrar un poco a explicar acerca de la anatomía, por decirlo así, de la unión mística con Cristo. Pero para comenzar, quiero definir qué no es la unión mística con Cristo, ¿sí? Vamos a desechar algunas cosas muy importantes para después ya acercarnos con plenitud a este término teológico. Bien, para definir esta expresión teológica debemos comenzar desechando conceptos erróneos de la misma. En primer lugar, debemos quitarnos de la mente la idea que el uso de la palabra místico en este contexto que vamos a utilizar tenga que ver con algún tipo de búsqueda de iluminación, así como las religiones orientales, ¿verdad? Que por medio de la conexión entre sí mismos o la conexión con una deidad, ya sea parte de lo que ellos ven o de lo que ellos imaginan, ¿no?, querer alcanzar, ese estado de nirvana que justamente menciona el hinduismo, ¿no?, en llegar a la plenitud dentro de una divinidad, ya sea entre yo mismo, ¿no?,
o pues conectarme con alguna divinidad, ¿sí? Entonces tenemos que desechar la palabra místico en ese aspecto, ¿sí? Bien, tomemos ese concepto y lo botamos lo botamos a la basura en este contexto, ¿sí? En segundo lugar, hermanos, tampoco nos estamos refiriendo a una unión a la esencia de Cristo. Esto es importante, hermanos. No nos estamos refiriendo a una unión, ¿sí?, crasa mezcla, ¿no? Como cuando tú, no sé si alguna vez has arreglado algo en tu casa que se ha roto y hay poxipol o poxilina, ¿verdad? Que vienen como dos masas, ¿no? Es blanco y el otro es como plomo oscuro y empiezas a mezclar y de un rato a otro se vuelve plomo, ¿no? No estamos hablando de eso. No es una mezcla con la esencia de Cristo, en donde nos volveríamos uno con Él y por ende concluiríamos como algunos desquiciados que han llegado a decir, pues yo soy Cristo Jesús, la palabra viviente de Dios. Yo los he redimido por medio de mis sufrimientos sin pecado. Y hace años atrás, justamente, un falso predicador, él llegaba a esta conjetura. Él decía, bueno, si Jehová es nuestro Padre, ¿sí?, y nosotros somos sus hijos, y Él nos ha recibido en Él, entonces nosotros somos Jehová Junior. Somos como dioses pequeños. Y llegar a esos puntos de herejía, literalmente, no estamos tocando aquí. No vamos a hablar de una unión crasa, mezcla con la esencia de Cristo, ¿sí? Y finalmente, en tercer lugar, ¿sí?, ¿qué no es esta unión mística? No nos estamos refiriendo a una unión sacramental, la cual es enseñada por la Iglesia papista en el sacramento de la Eucaristía, en la transubstanciación, ¿sí? Si ustedes conversan con personas que están en el contexto romano, ellos cuando van adelante y cuando el sacerdote está ahí, o tal vez ustedes mismos pensaban así, yo pensaba así, y el sacerdote pues se acerca para que todos puedan recibir, ¿no?, la comunión, como ellos llaman, y bueno, te dan, y a mí literalmente me enseñaron que yo estoy comiendo el cuerpo de Cristo, ¿no?, que al momento que el sacerdote, por el poder que le es dado, ¿sí?, él puede convertir, ¿no?, tanto el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo. No nos estamos refiriendo a eso. Y saben, hermanos, a mí me gustaría aquí, entre paréntesis brevemente, sé que muchos de nosotros decimos, bueno, el catolicismo está mal. ¿Por qué está mal? ¿Alguna vez has revisado sus doctrinas? Creo que muchos no lo hemos hecho. Simplemente hemos dicho, no. Y tenemos que saber por qué no. Y para eso, yo les voy a invitar a que puedan, si cuando tengan tiempo, y el Señor lo permita, puedan revisar el Catecismo de Baltimore. El Catecismo de Baltimore, que es el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y de ahí yo quiero leer la pregunta 1396, que habla acerca de la unidad del cuerpo místico. Y dice que esto ocurre en la Eucaristía que se hace en la iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Entonces, aquí no estamos hablando en esos tres puntos, ¿sí?, como una religión oriental de iluminación, de meditación trascendental y sin fin cosas, no. Tampoco estamos hablando de una unión, ¿no?, a la esencia de Cristo, tampoco. Y tampoco estamos hablando, ¿no?, sacramentalmente, como esta mañana en la cena del Señor. Nosotros no debemos pensar que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? No es así, ¿sí? Entonces, eso no es la unión mística con Cristo. Ahora sí vamos a, definir, pues, qué es la unión mística con Cristo, qué es la raíz de la piedad, ¿sí? Y al final vamos a darnos cuenta por qué es la raíz de la piedad. Bien, Luis Berkhof, en su Teología Sistemática, hablando acerca de la unión mística con Cristo, dice: esta unión puede definirse
como aquella unión íntima, vital y espiritual entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de su vida y fortaleza de su bienaventuranza y salvación. Una vez más, esta unión puede definirse como aquella unión íntima, vital y espiritual entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de su vida y fortaleza de su bienaventuranza y salvación. El término mística, hermanos, nos indica que es un misterio. Y como les decía hace un momento, de hecho, esta unión es uno de los mayores misterios del Evangelio. El teólogo Charles Hodge dice lo siguiente: la designación técnica de esta unión, es decir, mística, ¿no?, con el lenguaje teológico místico, se utiliza así porque trasciende por lejos de toda analogía de relaciones terrenales en la intimidad de su conexión, en el poder transformador de su influencia y en la excelencia de sus consecuencias. Vamos a hacerlo en palabras más simples ahora, poco a poco, ¿sí? Y para definir correctamente este término, hermanos, tan hermoso, debemos hacerlo de una forma correcta. Perdón que repite esa palabra, ¿sí?, pero correcta. La definición de la unión mística con Cristo debe hacerse teocéntricamente, no antropocéntricamente. Es decir, colocar al Señor en medio de esta doctrina, no al hombre. ¿Pero a qué me refiero con esto? De que no debemos pensar que esta unión se realiza, y aquí sí que tal vez muchos se van a dar cuenta de varias cosas que tal vez pensaban hasta el día de hoy. ¿Cuándo es que el Señor te une a Cristo? Y aquí está el tema de lo teocéntrico y de lo antropocéntrico. Entonces, no debemos pensar que esta unión se realiza en el momento que por medio de la fe venimos a Cristo y somos injertados a Él. Eso es pensar antropocéntricamente, ¿sí? Ya que estaríamos otorgando al hombre la virtud de esa unión. Es porque el hombre ha decidido, bueno, pues por esa decisión ahora es injertado a Cristo. Eso es pensar antropocéntricamente. Pero pensar teocéntricamente, hermanos, la forma correcta de concebir la unión mística con Cristo es por medio de la unión federal. Es decir, aquella entrega de los escogidos del Padre al Hijo en el pacto de redención, donde los creyentes fuimos unidos a Cristo, siendo Él la cabeza y nosotros su cuerpo, para que en el tiempo aceptable, en el transcurso de la historia, por medio de la gracia destinada a ustedes, hermanos, vengan a ser injertados objetivamente en su cuerpo, que es su iglesia. Con esto estamos dando toda la autoría de la salvación al único y sabio Dios. Entonces, en palabras simples, la unión mística con Cristo, esta doctrina no debe verse antropocéntricamente, ¿no? Que porque, bueno, yo he decidido, pues por esa decisión Dios me injertó a Cristo. No, debemos pensar teocéntricamente y pactualmente, claro está. Porque vemos en las Escrituras que el Señor le dio, ¿sí?, le dio los hijos a Cristo antes de la fundación del mundo. Y para eso, pues hermano, ¿dónde está eso? Bien, acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Lean entre líneas esto, hermanos, y es hermoso. Escuchen, así dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo, no dice que nos bendice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo, hermanos, aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, ahí está, en sí mismo. Se había propuesto, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, hermanos, ¿cómo hemos de ver esta doctrina? Teocéntricamente, pactualmente. Sí, y ahora vamos a irnos un poquito más a la médula del asunto. Vamos a revisar acerca de la naturaleza de la unión mística con Cristo. Y aquí quiero hablar de 4 cosas. ¿Sí? En la naturaleza de la unión mística con Cristo vamos a hablar 4 puntos. El primer punto, rápidamente, es la unión federal de Cristo, ¿sí?, con aquellos que el Padre le ha concedido en el pacto de redención. Es la unión federal, la unión de representatividad que habíamos visto también en la teología del pacto, en nuestra serie, recuerdan, ¿verdad? Que somos representados o por Adán o somos representados por Cristo delante de Dios. No hay más. Eso habíamos concluido en esos sermones pasados. ¿Y esto qué nos enseña? Este punto, que Cristo voluntariamente y con amor eterno, hermanos, tomó sobre sí ser la cabeza o representante de los escogidos, y en virtud de ello fueron entregados por el Padre al Hijo. En aquel pacto eterno, ¿no?, el pecado de su pueblo fue imputado a Cristo, hermanos, ya en el pacto de redención, y su justicia fue imputada a ellos. Esta unión, por eso quiero que vayan siguiendo esta línea, esta unión no se da en virtud a nuestro creer, sino se da en virtud a lo que el Señor, ¿sí?, el Señor hizo. En segundo lugar, hablando de la naturaleza de la unión mística con Cristo, la unión de vida establecida idealmente en el consejo de redención o en el pacto de redención. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que esta unión de vida, ¿sí?, porque estamos hablando de una unión de vida. Hace un momento, en el primer punto, hemos hablado de una unión por representatividad, pero ahora vamos a hablar de una unión de vida. Es decir, que esta unión de vida trasciende, por decirlo así, a esa unión de representatividad. Es decir, no solamente Cristo tomó para sí ser el representante de los escogidos, la cabeza, sino, hermanos, que los escogidos fueron unidos a Él naturalmente, antes de la fundación del mundo, orgánicamente. Así como nosotros somos unidos a Adán naturalmente por generación ordinaria, ¿no?, a la ruptura del pacto de obras. Por eso se nos exige el pacto de obras, porque Él es nuestro representante, ¿no? Eso es lo que habíamos quedado en la serie de la teología del pacto. Y siendo Él nuestro representante, estamos unidos orgánicamente, vitalmente a Adán. Pero, hermanos, la unión de vida establecida idealmente en el pacto de redención es que los escogidos ya fueron dados orgánicamente del Padre al Hijo. Entonces, de esa forma similar, ¿no?, los escogidos, hermanos, derivarían su vida de Cristo, su nueva humanidad, en el transcurso de la historia. Entonces, yo quiero que vayas haciendo, ¿sí?, quiero que vayas meditando y pensando en esta hermosa doctrina. Si tú estás en Cristo el día de hoy, tú estabas en Cristo antes que este mundo se cree. Fuiste unido a Cristo antes que Él venga. Él, con todo amor, aceptó, ¿no?, y se ofreció ser el representante, el que pagaría por tus pecados. Hasta ahí es hermoso ver que esta unión no depende del hombre, sino depende plenamente del Señor. ¿Y cuándo? No por
por decirlo así, improvisación de Dios. No, sino con un plan eterno de redención, hermanos. Y ahora, para pasar al tercer punto, hablando de la naturaleza de la unión mística con Cristo, quiero hablar de dos palabras que son importantes. Tal vez las conocemos, pero quiero contextualizarlas en lo que estamos llevando. ¿Qué significa objetivo y qué significa subjetivo? Préstenme atención, por favor. Subjetivo, bueno, son hechos reales y verificables, ¿no? Dictaminando juicios imparciales y sin prejuicios. Y subjetivo, ¿no? Se dice de una percepción u opinión o argumento que corresponde al modo de pensar del propio sujeto. Bueno, en palabras simples, este es un vaso de agua. Estoy siendo objetivo. Todos los pueden, ¿qué? Verificar. Es un vaso de agua. Sí, perfecto. Pero para mi persona que está predicando, este vaso de agua es sumamente importante porque a veces se me seca la garganta y tengo que tomar. Pero para ustedes puede ser que este vaso de agua, pues, esté ahí. Es la percepción que ustedes tienen. Entonces lo objetivo es que este es un vaso de agua. Y lo subjetivo es que, ¿cómo tú ves? Y ahora présteme atención, porque el tercer punto de la naturaleza de la unión mística con Cristo tiene que ver con la unión de vida realizada objetivamente en Cristo, hermanos. Es decir, a razón de la unión federal y de vida realizada en el pacto de redención, hermanos, el Verbo de Dios se hizo carne y realizó objetivamente esa obra que se propuso en el pacto de redención. Esa obra que el Padre le encomendó a hacer. Es decir, la segunda persona de la Trinidad se encarnó y de forma tangible, hermanos, registrado por la historia. Separamos nosotros nuestras edades antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente Cristo estuvo en esta tierra. El Verbo de Dios, el Cordero de Dios estuvo en esta tierra, hermanos. Tangiblemente, objetivamente, hermanos, nuestra unión de vida fue realizada ahí, ¿no? Entonces, Él pagó por los pecados de los escogidos que el Señor le dio antes de la fundación del mundo, sellando con esto nuestra unión de vida a Él. ¡Wow! Esta unión mística con Cristo, es decir, misteriosa, que así como las raíces, por decir, de una planta, tú no ves cómo se alimenta esa planta, ¿sí? Así es como Cristo nos da vida. Pero así como les dije, objetivamente, ¿sí? Y aquí ya vamos respondiendo nuestra pregunta, que ¿por qué solamente el cristiano puede ser piadoso? Hablemos brevemente del cuarto punto en cuanto a la naturaleza de la unión mística con Cristo. Y esto tiene que ver con la unión de vida efectuada subjetivamente por medio de la operación del Espíritu Santo. ¿Por qué para algunos Cristo es importante y para otros les da igual? Tú les dices, pero Cristo ha venido, hay pruebas, hay arqueología, hay templos antiguos. La misma palabra del Señor nos dice qué es lo que ha venido a hacer Cristo y quién fue Cristo. ¿Dónde nació? ¿Dónde lo crucificaron? Objetivamente está ahí. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué? Porque no hay la obra subjetiva del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. No hay. La obra de Cristo, hermanos, no finalizó en su vida, muerte y resurrección, sino que, como hemos leído en Juan 16, ¿recuerdan? Sino que por medio del Espíritu Santo y tomando todos los méritos de Cristo, nos la concede a nosotros. Aquellos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, somos unidos subjetivamente por medio de la operación del Espíritu Santo en la regeneración primeramente
en la justificación, en la adopción y en la santificación. La naturaleza de la unión mística con Cristo, hermanos, nos enseña la maravillosa seguridad que tenemos en Cristo en virtud al pacto de redención. No depende del hombre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta naturaleza de la unión mística con Cristo es hermosa. Y el cristiano se goza. En el tiempo aceptable, el Espíritu Santo obraría en esa persona. ¿Obró en ti? ¿Ya viste por la fe a Cristo Jesús como tu todo? Si es así, amado hermano, amada hermana, déjame decirte que tú estabas en el plan eterno de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora veamos rápidamente las características de esta unión mística con Cristo. Y aquí vamos a leer algunos pasajes de la Escritura para corroborar todo esto que les he explicado. Primero que nada, que esta unión mística con Cristo entre el creyente, ¿sí?, y Cristo Jesús es una unión orgánica. Los Cristo hermanos y los creyentes forman un cuerpo. Leíamos en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:15 al 19, y dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es una unión orgánica, hermanos. Orgánica, esta unión orgánica ministra a los creyentes. Cristo nos ministra, hermanos, y nosotros ministramos a Cristo. Cada parte del cuerpo sirve, como nuestro hermano nos enseñaba esta mañana. Cada parte del cuerpo sirve y es servida por cada parte. Y juntas son subsirvientes del conjunto de una unión que es indisoluble. Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Por qué orgánica? Porque esa unión no se realizó como simplemente fuera un plan alterno de Dios, sino que ese era el plan de Dios. ¿Sí? Segundo, es una unión vital. Primero hemos visto que es orgánico. Ahora, ¿qué es vital? En esta unión, Cristo es el principio que da vida, ¿sí?, que da vida y domina el cuerpo completo de creyentes. No es otra cosa que la vida de Cristo que habita y anima a los creyentes. De modo que, para usar las palabras de Pablo, en Gálatas 4:19, que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa unión es una unión vital, hermanos. Y aquí Calvino decía algo bien interesante: cuando somos unidos, ¿no?, por medio del Espíritu Santo subjetivamente ya a Cristo, cada día, hermanos, cada día nos hacemos más y más semejantes a Él, hasta que llegará el día en que vamos a estar delante de Él y vamos a ser limpios completamente delante de Él. Es una unión vital, es de vida, no es simplemente teoría, sino lo que tú estás viviendo día a día. Tú estás viendo cómo el Espíritu Santo trabaja en ti y forma a Cristo. Tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Empezamos a
Y como vamos a ver en un momento más, ¿no? Empezamos a llevar nuestra cruz. Porque es así, hermanos. Es así. Cuarto, es una unión que necesariamente es recíproca. ¿Por qué? El acto inicial, hermanos, es el de Cristo, que une a los creyentes consigo mismo por medio de regenerarlos. Y así produce fe en ellos. Primero los regenera, produce fe en ellos, ¿no? Y por otro lado, el creyente también se une a sí mismo a Cristo por medio de un consciente acto de fe. Y prosigue en la unión bajo la influencia del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Por eso Juan 14:23 dice la palabra del Señor. Cristo dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Es una unión que necesariamente es recíproca. ¿Sí? ¿Y en qué sentido eso es recíproca? Que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos regenera y nos habilita, nos da la fe, que es uno de los primeros frutos del Espíritu Santo. Y por medio de esa fe nosotros respondemos a Dios, ¿sí?, yendo a Cristo. Por eso es una unión recíproca, que es una obra plenamente de Dios. En quinto lugar, es una unión personal, hermanos. Cada creyente, tú, está personalmente unido directamente a Cristo. Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es una unión personal. Ahora eso, hermanos, no nos debe llevar a pensar de que somos unidos de una forma atomista. Perdón que utilice estas palabras, pero es lo que hay que decir y hay que explicar. ¿Qué quiere decir? De que somos unidos a Cristo, sí, así poquito a poco, ¿no? Aquí allá cree, aquel allá cree, entonces están siendo unidos a Cristo. No, fuimos unidos ya en el pacto de redención. Lo único que venimos a hacer es confirmar lo que Dios quiso hacer con nosotros. ¿Y quién es el que nos lleva para que eso se confirme? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Entonces es una unión personal. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una unión personal. Y finalmente es una unión que transforma, hermanos. Por medio de esta unión los creyentes son transformados a imagen de Cristo según su naturaleza humana. ¿Recuerdan lo que les dije? Que no es una mezcla crasa con la esencia de Cristo. No, sino que somos transformados a imagen de Cristo según su naturaleza humana. Lo que Cristo efectúa en su pueblo, hermanos, es en cierto sentido una réplica o reproducción de lo que ocurrió con Él. No solamente de modo objetivo, sino también en un sentido objetivo, como hemos visto. Ellos sufren. ¿Sufrimos o no, hermanos? Ellos cargan la cruz. Sí. Ellos son crucificados. Crucificamos nuestras pasiones, dice, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Mueren y son resucitados a la novedad de vida con Cristo. Participan en una medida, claro está, las experiencias de su Señor. Por eso cuando Cristo dijo, entonces, cuando le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Ahora, notaron que todo lo que hemos hablado, esa unión, en resumen, Dios nos ha unido a Cristo antes de la fundación del mundo, tanto orgánicamente, vitalmente, federalmente, ¿sí? Y en el tiempo aceptable que nosotros hemos nacido en esta tierra,
ya le pertenecíamos al Señor. ¿Sí? Ojo, aquí tengo que aclarar algo. No es que les esté hablando de la preexistencia del alma. Ese es otro misterio, cómo estábamos en Cristo. Por eso es una unión mística, ¿sí? No es que nuestra alma ya existía, ¿sí? No. Eso es tema para otro sermón, ¿sí? Pero quiero que por favor vean de una forma tan hermosa como el Señor nos ha dado, como el Padre nos ha entregado a Cristo antes de la fundación del mundo. Y en el tiempo aceptable por medio, primeramente, de forma objetiva, Cristo vino a esta tierra, pagó los pecados de ese pueblo. Y en el tiempo aceptable, en esta época, de forma subjetiva, ¿sí? ¿Quién cambia nuestra impresión de Cristo? ¿Quién nos hace ver como que Cristo es el todo y lo único que importa en esta vida? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, ¿sí?, el cual opera. Y de eso se trata esta unión mística con Cristo, de la obra maravillosa de Dios desde la eternidad pasada. Ahora yo te pregunto, ¿dónde hay lugar para mérito del hombre? ¿Dónde encuentras mérito que el hombre se haya ganado tal vez? No hay, no existe. El mérito y la gloria solamente es para el dador de vida. Es el Señor, hermanos. Esta doctrina es muy hermosa para que ustedes puedan explicar acerca de la misma elección, como el hermano nos hablaba de la soberanía la semana pasada. Dios hizo esto. ¿Por qué? Porque Él se propuso, como hemos leído en Efesios. Él se propuso hacer eso. ¿Sí? Y ahora, rápidamente, vamos a meditar en la raíz de la piedad, ¿no?, que es en esta unión mística con Cristo. ¿Por qué es la raíz, hermanos? Después de haber descubierto la profundidad de la raíz de la piedad en la unión mística con Cristo, ahora notemos estos siguientes 3 puntos que derivan de la raíz que ya hemos estudiado, que derivan de la unión mística con Cristo. Número 1, nosotros tenemos comunión y participación con Cristo, hermanos. La piedad, es decir, la doctrina puesta en acción, vivida y practicada, es efectiva, hermanos, gracias a nuestra comunión y participación en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esta comunión y participación es tanto personal como eclesial, como hemos visto también. De este último, y esto es importante que ustedes sepan, hermanos, de esta comunión, ¿sí?, y participación en Cristo, en primer lugar, hablando de la unión mística, Calvino derivó su idea, ¿no?, y, bueno, prácticamente enseñó la doctrina de la cena del Señor. De aquí se deriva, de la unión mística con Cristo, que somos parte de su cuerpo, hermanos, en comunión y participación. Por eso cuando nos acercamos a al santo sacramento de la mesa del Señor, ¿quiénes participan? Los que están en comunión y participan en Cristo. ¿Sí? En segundo lugar, hermanos, hablando acerca de la raíz de la piedad, ¿no?, que ya hemos visto acerca de la unión mística con Cristo, el Espíritu de Cristo, hermanos, ¿sí?, tiene que ver mucho, obviamente, con la fe salvífica. La comunión con Cristo solamente es realizada mediante la fe que opera el Espíritu Santo. Desde la perspectiva de Dios, hermanos, el Espíritu es el vínculo entre Cristo y los creyentes. Mientras que desde nuestra perspectiva humana, ¿cuál es el vínculo? La fe. La fe que es generada por el mismo Espíritu de Dios, ¿no? Estas perspectivas no se oponen, hermanos, ¿no?, ya que una de las principales funciones del Espíritu Santo es obrar en nosotros la fe salvífica. Y finalmente, ya para pasar nuestras aplicaciones en esta tarde, quiero que veamos, hermanos, que detrás de todo esto que les he expuesto, ¿sí?,
vamos a encontrar las inseparables doctrinas de justificación y santificación. Y de ahí se deriva nuestra piedad. Finalmente podemos concluir, hermanos, que los creyentes son justificados con el propósito de adorar a Cristo en santidad de vida. Los creyentes son justificados con el propósito de adorar a Cristo en santidad de vida. Calvino define la justificación como la aceptación con que Dios nos recibe en su favor como hombres justos. Continúa diciendo que, puesto que Dios nos justifica por la intercesión de Cristo, no nos absuelve por la confirmación de nuestra propia inocencia, sino por la imputación de la justicia, para que nosotros, que no somos justos en nosotros mismos, seamos considerados como tales en Cristo. La justificación incluye la remisión de los pecados y el derecho a la vida eterna. Y la santificación se refiere al proceso por el cual el creyente es más y más conformado a Cristo en corazón, conducta y devoción a Dios. Esa es la raíz de la piedad, hermanos. Es la continua reforma del creyente por el Espíritu Santo, la creciente consagración de cuerpo y alma a Dios. En la santificación el creyente se ofrece a sí mismo a Dios en sacrificio vivo. ¿Recuerdan Romanos 12:1? Por eso es importante que memoricen ese versículo para nuestra última sesión, ¿sí? Esto no viene sin gran lucha y lento progreso, hermanos. Es así. Requiere limpiarse de la contaminación de la carne y renunciar al mundo. Requiere arrepentimiento, mortificación diaria de pecados. Bien, en conclusión, hermanos, al principio me propuse demostrarles que por qué los cristianos, y solamente los cristianos, pueden ser piadosos. Y apuntamos a la doctrina de la unión mística con Cristo. ¿Ahora comprenden por qué solamente el cristiano puede ser piadoso? Ese era el punto de este sermón, ¿no? En base a nuestra unión mística con Cristo, indefectiblemente, es decir, que sí o sí va a pasar. La piedad fluye para la gloria del Señor. Porque la savia, hermanos, la savia que recibimos de la vid, nos hace dar frutos. ¿Sí? Nos hace dar frutos. Somos injertados en su cuerpo. Entonces, hermanos, apliquemos en 3 puntos en esta tarde para finalizar nuestro sermón. Primero quiero dirigirme a todos aquellos que han visto su bajeza delante de Dios, han visto sus pecados, han visto su rebeldía, su suciedad, su podredumbre delante de Dios, y han ido a Cristo para ser limpiados de sus pecados. Quiero dirigirme a ti, amado creyente. La doctrina de la unión mística con Cristo debe llevarte a 5 cosas. Primero, a agradecer por ser inmerecidamente entregado a Cristo por el Padre antes de la fundación del mundo. Tú debes agradecer eso. Porque no es en virtud de lo que tú has hecho o de lo que tú eres que el Padre te entregó a Cristo antes de la fundación del mundo, sino porque Él tuvo misericordia de tu alma. ¡Qué privilegio! Agradece por eso. Orarás esta noche al Señor, agradece por eso. Te estoy dando puntos para tu motivo de oración en esta noche, por decirlo así. En segundo lugar, amado creyente, agradece por la seguridad de tu salvación. Que lejos queda el pensar que porque yo repetí una oración, pues estoy seguro en Cristo. Esta doctrina de la unión mística con Cristo, hermanos, ¿qué nos lleva a pensar? Sol y Deo gloria. Porque Él se glorifica, hermanos, en lo que Él mismo se propuso hacer. Agradece por la seguridad de tu salvación. Si estás en Cristo, no vas a poder salir de Él
porque Él es tuyo. ¿Sí? Él es tuyo y tú eres de Él para siempre. Amado creyente, agradece por pertenecer a su iglesia invisible, a su cuerpo. Agradece. ¿Sí? Agradece también al Señor que Él preserva a su iglesia invisible alrededor del mundo, porque es su cuerpo. La cuida, la nutre. Sigue agregando a aquellos que fueron entregados a Él por el Padre antes de la fundación del mundo, hasta que la plenitud de los gentiles ingrese. Amado creyente, agradece por el cuerpo visible de Cristo en el cual tú estás, es decir, tu iglesia local. Agradece al Señor, hermanos. La comunión de los santos es yo creo uno de los puntos más hermosos, que cuando un cristiano cae a cuentas dice: tú también, tú también, tú también. El Señor te entregó a Cristo, amado hermano. Estamos seguros en Él, somos parte de ese cuerpo. Qué hermoso. Agradece por ello, agradece por tu iglesia local. Y finalmente, amado creyente, quiero llevarte a meditar y exhortarte en esto: que tomes resoluciones serias para vivir piadosamente, ya que no es una opción no dar frutos, ¿verdad? Si fuiste unido antes de la fundación del mundo a Cristo y ahora tú dices creer en Cristo, indefectiblemente pues vas a dar frutos. Porque los árboles sin frutos serán talados y quemados por su hipocresía o falsedad. Ahora quiero dirigirme a ti, oh miserable hipócrita. Por amor a tu alma te pido por favor que te arrepientas. Porque tú dices tener a Cristo, pero vives una vida impía y lejana de reflejar una unión con Cristo. Leíamos en la palabra del Señor: ¿nos hemos unido a una ramera? No. Estamos unidos a la santidad, hermanos. Entonces a ti, miserable hipócrita, por amor a tu alma, arrepiéntete. Por otro lado, tú que te jactas, hipócrita, de ser cristiano, pero andas en contra de los mandatos de Cristo. ¿Cuánta gente en las iglesias hay así? Ser cristiano no es decir que lo eres, sino vivirlo. No seas hipócrita. Y oh miserable hipócrita, tú que convives con el pueblo del pacto, que te beneficias de los medios de gracia, escuchas la predicación de la palabra, y es más, puede ser que estés tomando la cena del Señor, te beneficias del cuerpo de Cristo externamente, al cual como una sanguijuela que chupa la sangre para vivir, pero no tienes parte en Cristo, no estás en Cristo. ¿Piensas que puedes engañar a Dios? Charles Spurgeon decía algo muy serio: qué miserable es aquel hombre que finge delante de los demás, pero peca con gusto en secreto. Ese es un miserable hipócrita. Que esta mañana aprendíamos de que cuando el cristiano peca, le duele, llora, sangra, dice: oh Señor, ¿cuánto te he fallado? Oh miserable hipócrita, por amor a tu alma arrepiéntete de una vez. Deja de pensar que por decir que eres cristiano, o porque estás en una iglesia, o porque hablas de Jesús, estás en Cristo. No. Si no tienes una vida de piedad, pues no tienes frutos. ¿Y recuerdan qué hizo el Señor Jesucristo a esa higuera que no tenía ningún fruto? La hizo marchitar y murió.
Y finalmente, quiero dirigirme a aquel que no está en unión con el Señor. Y como el hermano decía la semana pasada, no falta aquel corazón que se pone a pensar y puede decir, ¿y si el Señor no me ha dado a Cristo antes de la fundación del mundo? No seas necio. Porque tú dices eso porque amas pecar. El Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y te pregunto, ¿has ido a Cristo? ¿Verdad que no has ido? No has ido. Entonces a ti, que estás en unión con el pecado y con Satanás, a ti te digo, ven a Cristo. Ven a Cristo. En Él vas a hallar el perdón de tus pecados, de tu miserable vida sin sentido ni propósito. ¿Para qué vives? ¿Por qué vives? ¿Cuál es el fin de tu vida? Es solamente Cristo. Y solo Cristo, el cual, uniéndote a Él, te dará vida. Y vida en abundancia. Vida eterna. Ven a Cristo. Oh miserable pecador, en Él vas a reposar de tus obras, las cuales puede ser que sigas pensando que pueden justificarte delante de Dios. ¿Qué vas a agregar a lo que Dios planeó? ¿Te crees tan astuto de querer suplantar el trabajo de Dios? No, no lo hagas. Ven y descansa de tus obras. Entra al reposo del Señor en Cristo. Ven a Cristo. Y finalmente, en Él, oh pecador, en Él y solo en Él, unido a Él, vas a vivir para siempre, jamás. Y quiero finalizar leyendo un pasaje de las Escrituras. ¿Qué es hermoso para ti, pecador, que no estás en Cristo? Y para ti, hipócrita, escucha. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué pasa aquel que está en Cristo? Nueva criatura es. Nueva criatura es. El Señor recrea. Eres nuevo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién te da, en palabras coloquiales, esa chance? Ofende a quien sea y después que tú le pidas perdón, sabes que no es lo mismo, ¿verdad? Aún te digan la famosa frase borrón y cuenta nueva. Eso no es verdad. Porque no podemos tristemente muchas veces olvidar. Y siempre queda tal vez un punto de desconfianza. ¿Verdad? Para con el Señor no es así. Cuando Él te recrea, te une a Cristo, la vida fluye de Él para ti, te limpia los pecados. ¿Qué estás esperando? Ven a Cristo. Sé una nueva criatura. Y aquí dice algo interesante. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabes por qué no quieres venir a Cristo? Porque te gustan las cosas viejas. No quieres que pasen. Pero para aquel que es nacido del Espíritu y es recreado por la obra del Espíritu Santo, siendo una nueva criatura, las cosas viejas pasan. Y dice aquí, todas son hechas nuevas. Ven a esta esperanza en Cristo. Ven a esta esperanza en Cristo por amor a tu alma. Mientras
en este momento estás respirando. Porque dice la palabra del Señor que está establecido que el hombre viva una sola vez y después de esto el juicio. Ven a Cristo, que Él sea tu pastor, el que te apaciente en esta tierra y te lleve para sí. No seas necio y esperes que sea tu juez, porque en ese momento, cuando tú veas a Dios siendo justo, no vas a hallar misericordia ni gracia, ya no más. Ven a Cristo, por favor, ven a Cristo.